Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Reciban un fuerte saludo de todo el departamento de liderazgo y el departamento que sirve dentro de esta nuestra congregación, nuestra comunidad, New Vision Community Church de Laredo. A todos que conforman parte del equipo de liderazgo, parte del equipo de trabajo. Ya estamos dispuestos para una semana más llevarnos entre las palabras escritas en lo que nuestro Señor nos dejó. Un día más en que vamos a viajar entre las Escrituras para gozarnos, para aprender, para poner en obra lo que del Señor hemos aprendido. Esta semana vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada, un muy breve estudio que se llama Imitadores de Cristo. Aquellos que estuvieron en sintonía la semana pasada recordarán que comenzamos una lectura en el capítulo 5 del libro de Efesios. Hicimos unas lecturas consecuentes. Me gustaría que antes de embarcarnos a la segunda parte de este pequeño estudio, ahí donde nos encontramos en el hogar, viajando, en cualquier lugar donde estemos, nos pongamos en unos momentos a meditar en la palabra del Señor, en meditar en la presencia de Dios sobre nuestras vidas y sobre todo pedirle a nuestro Señor de su dirección, de la dirección del Espíritu Santo, para que nos hable, para que nos ministre, para que toque nuestras vidas, toque nuestros corazones a través de su palabra. Yo le invito a que cierre sus ojos unos momentos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque nos das un día más de vida, Señor, nos das un día más en el que nos podemos gozar en tu presencia. Gracias, mi Dios, por todos aquellos que han dispuesto en su corazón el día de hoy aprender de tu palabra, estudiar tu palabra, atesorar, Señor, lo que en ella está escrito. Yo te ruego, Espíritu Santo, que cada uno de los consejos que escuchemos sean de edificación para nuestras vidas, que cada uno de los consejos que lleguen a nuestro corazón den fruto abundante sobre nuestras vidas y que demos frutos como hijos amados en Cristo. Yo te doy gracias, te doy toda la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Les voy a invitar que se unan conmigo a leer en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a leer solo 2 versos para comenzar, verso 1 y 2. Y voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos la semana pasada. Cuando lo tengan listo, lea por favor conmigo acá en casa, y aquellos que se encuentran manejando o en algún otro lugar, escuchen con atención esas palabras. Y dice así la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo les comentaba la semana pasada que el propósito de este estudio no era enumerar todo lo que debemos de hacer o no debemos de hacer para imitar bien a Cristo, sino más bien era un llamado a la conciencia, un recordatorio de cuál es nuestro llamado, y que no se nos olvide que ese llamado divino es parecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y primeramente abordábamos un punto muy importante y decíamos, ¿cómo imitamos a Cristo? Bueno, ahí en el libro de Efesios, mientras leíamos en los diferentes versos, nos damos cuenta que andando en el amor de Cristo, andando en amor, imitamos quién es Él. Imitamos la esencia de lo que Cristo hizo en esta tierra y de la manera que Él enseñó. Él enseñó con amor. Es una obligación nuestra aprender a perdonar, aprender a sacrificarnos como Cristo. Cuando digo sacrificarnos, no es ir a la cruz, sino aprender el sacrificio tal y como Cristo lo hizo y como lo enseñó en el libro de Mateo en el capítulo 5, cuando nos decía: amen a sus enemigos, oren por los que los maltratan, bendigan a quien los maldicen. Entonces es una manera sacrificial de demostrar el amor. Ahora, cuando decimos sacrificio, no quiere decir que tengo que agarrar una penca de nopal y ponérmela en la espalda, o caminar sobre clavos, o caminar sobre cualquier otra cosa que me produzca dolor. No, sino nos llama a hacer lo que sabemos que es correcto, pero también sabemos que va a traer un grado de dolor o de incomodidad a nuestras vidas.
el simplemente amar a quien nos aborrecen, orar por los que nos aborrecen o los que nos persigan, en sí la acción misma muchas veces conlleva dolor. El Señor nos enseñó a que aprendamos, aún a través de ese dolor, a amar sin pedir nada a cambio. Lo otro que vimos también es que es muy importante aprender a mostrar el amor hacia otros, así como Jesucristo lo hizo. En el capítulo 13 del libro de Juan, el Señor Jesús menciona a sus discípulos y dijo que en esto se conocería que somos sus discípulos, de la manera que nos amáramos los unos a los otros. Dijo el Señor Jesucristo, somos sus discípulos cuando vean cómo nos amamos unos con los otros. Y cuando yo digo esto, lo digo de una manera parafraseada, con mis propias palabras, la esencia de lo que Cristo quiso decir. Y mostrar el amor de Dios es mostrar el amor a los que están en la fe, los que comparten la misma fe nuestra, pero también a aquellos que están en el mundo o que no comparten la misma fe que nosotros. Debemos aprender a amar y a entregarnos así como Cristo lo hizo, por amor, simplemente desinteresadamente, con la intención de que vean reflejado el mismo amor que el Señor Jesucristo nos mostró. Ahí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, del verso 13 en adelante, veíamos que una manera de mostrar ese carácter de Cristo, mostrar cómo imitamos a Cristo en nuestras personas, es no participando en las obras del pecado, no participando en las obras de la carne. La Escritura nos dice que no busquemos enredarnos voluntariamente con las inmundicias, con las avaricias, con los deseos de la carne. Y también nos hace la invitación a no envolvernos ni en palabras ni en acciones deshonestas, sino antes que haya acción de gracias en nuestras vidas. Ahora, el día de hoy vamos a agregar dos partes más a esta pequeña enseñanza, a este pequeño tema. Y vamos a seguir por pronto aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 21 al verso 33. ¿De qué otra manera puedo yo imitar a Cristo? ¿Cómo puedo demostrar el carácter de Cristo en mi vida? Bueno, la Escritura nos da un consejo y esto es sometiéndonos los unos a los otros. Acompáñame a leer en el capítulo 5 del verso 21 al verso 33. Y dice así de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, verso 21, y vamos a ver hasta el verso 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo nos sometemos unos a otros en amor a Cristo? ¿Cómo mostramos ese carácter de Cristo? Bueno, cuando dentro de los mismos miembros del cuerpo de Cristo nos amamos unos a otros, nos animamos los unos a los otros. También cuando oramos uno por los otros, cuando llevamos esa comunión uno con los otros, cuando nos damos la mano
cuando nos fortalecemos, nos ayudamos en nuestras debilidades, cuando nos intercedemos por nuestras necesidades, cuando ayudamos a subsanar o a conllevar o llevar con alguien que está padeciendo sus dolencias o su preocupación, cuando proveemos a un hermano, una hermana que tiene necesidad, o ayudamos y proveemos al que está necesitado. Ahí nos sometemos los unos a los otros, sin importar que nos creamos superiores o menores a alguna otra persona. Siempre debe de haber ese respeto, siempre debe haber ese cariño, siempre debe haber ese sometimiento unos a los otros. Igual empezando desde el liderazgo de la iglesia. Todos los líderes deben someterse también a otros líderes y someterse también a otros hermanos en Cristo. No simplemente porque una persona es líder sobre otro grupo de personas tiene el derecho propio sobre sus vidas. No, debe ser un círculo de respeto, debe ser un círculo de amor, debe de haber un amor del que enseña a los que reciben la enseñanza y también de los que reciben la enseñanza hacia aquellos que enseñan. Pero hay algo muy específico que Pablo menciona. Nos habla acerca de un orden de familia establecido por Dios. Nos habla que el sometimiento es muy similar a la relación que existe dentro del hogar. El sometimiento debe comenzar, el sometimiento de unos hacia otros, el amor de unos hacia los otros, debe comenzar del hogar, de la vida de uno hacia afuera y del hogar de uno hacia la iglesia y de la iglesia hacia el mundo. Porque ¿qué pasa cuando queremos ser candil de la calle, como dice el dicho popular, pero dentro de nuestros hogares somos una completa oscuridad? El Señor formó a la familia como el núcleo principal de la sociedad, creó al hombre y la mujer a su imagen y basado en esa unión trajo en sí, la unión trajo en sí el crecimiento y el desarrollo de la humanidad dentro del mundo. Entonces es bien importante que nosotros en Cristo, especialmente los que estamos casados y formamos parte de una familia, aprendamos a llevar ese orden divino dentro de nuestro hogar. ¿Por qué? Si el enemigo logra fracturar el núcleo familiar, téngalo por seguro que tiene una oportunidad de fracturar la sociedad, tiene una oportunidad de fracturar la iglesia. Porque las comunidades donde servimos, en las iglesias donde servimos, en los lugares donde Dios nos ha sembrado para que aprendamos, pero para que también demos fruto, está compuesto por familias. Nuestra sociedad está compuesta por familias y las familias, claro, están compuestas por individuos. El problema es cuando queremos individualizar todo en lo absoluto, se pierde el horizonte de la familia. Pero igual la familia debe de entender, en el punto familiar debe de entender que existe el individualismo también y debe haber un balance perfecto. Nosotros como padres, como esposos, como esposas, debemos entender nuestro rol dentro de la familia. Debemos entender nuestro rol dentro de la iglesia. Qué importante es lo que hacemos nosotros en el hogar y de la manera que llevamos adelante nuestras familias. Familias fuertes, familias sometidas a Cristo son pilares fuertes dentro de la iglesia. Familias que no se someten a Cristo son eslabones débiles dentro de los pilares de una iglesia o dentro del desarrollo de un ministerio comunitario, en un lugar donde se extiende un número avanzado de personas. Cuando el núcleo familiar se ve afectado, tenemos problemas de muchos índoles. Vamos a ver un ejemplo en nuestra sociedad. Entre más se fractura la familia, más se fractura el círculo social o el núcleo social de donde nos desarrollamos. Existen más personas que no desarrollan el amor hacia los demás porque nunca lo vieron en casa. Existen las personas que se vuelven herméticas, cerradas y totalmente indolentes a la necesidad de un individuo inmediatamente adyacente a esa persona. ¿Por qué? Porque a veces no se han conocido los valores familiares. Hay muchas excepciones en las cuales hay individuos, hay individuos que pueden desarrollar muchos buenos valores basados en la solitud, pero es una excepción. Generalmente
los sociólogos entienden que el núcleo familiar es lo que alimenta y lo que forja un mejor concepto de vivir en un lugar a grandes rasgos, un lugar más globalizado. Cuando vemos esto en perspectiva, debemos entender que tenemos nosotros una responsabilidad dentro del hogar y que el apóstol Pablo lo menciona claramente cuando se dirige al liderazgo del hogar, vamos a ponerlo así, a los padres. Primeramente, se establece un orden. Se establece el orden que el varón del hogar debe de estar sometido totalmente a Cristo, porque Cristo es la cabeza del hogar. Ahí es el orden primero. Cristo, la cabeza del hogar. Después, Dios otorgó al hombre la responsabilidad de llevar adelante la familia. Con esto no quiero que nadie piense que la mujer no es especial ante los ojos de Dios, porque no es así. En esto no podemos decir que podemos minimizar a la mujer, porque no es así, sino que cada quien dio Dios unos roles específicos basados en el modelo que Dios creó en ambas criaturas. Al hombre lo creó con un grupo de actitudes, con un grupo de manera de ser, con un grupo de pensamiento, con un grupo de sentimientos, y a la mujer con un grupo de sentimientos, una manera de ser, un carácter que es en unos momentos opuestos a las del varón, pero que complementan al varón. Y de la misma manera, al hombre también tiene algo que lo complementa totalmente hacia la mujer. Entonces, la unión, el núcleo familiar, la pareja, se vuelve algo totalmente poderoso en el núcleo familiar. Sin la pareja no existe la familia. Entonces, la mujer, nos dice en el verso 22, nos dice de la siguiente manera: la mujer casada esté sujeta a sus propios maridos, como al Señor. ¿Qué quiere decir con esto? No voy a poner yo otro fundamento que sea diferente, porque ya lo dice en la Escritura. Debe estar sujeta a su marido como al Señor mismo. Mucha gente dice, sí, el hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer es el cuello, y el cuello mueve la cabeza a donde necesite ser. No, hermanas. Muchas veces se dice de broma, se dice de chiste, pero esto no es así. Ese no es la estructura, ese no es el designio de Dios. El designio es que tanto el hombre como la mujer puedan caminar unidos, porque son una sola carne. Pero al hombre se le dio la responsabilidad de sobrellevar el cuidado de su familia. Ahora, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen maridos? Sujétese a Cristo, como se sujetaría a su marido. Con esto no quiero decir que la mujer está casada con Cristo. No, quien está casado con Cristo es la iglesia, toda la iglesia. Hay personas que enseñan, bueno, no tienes marido, tu marido es Cristo. No, tampoco lo podemos ver de esa manera, porque no hay indicio de la Escritura que una mujer pueda posesionarse del amor de Cristo como si fuera su marido. Más bien, veámoslo como el amor perfecto de un padre. Ahora, en un hogar donde no existe un padre, donde el padre, por las condiciones que sean, no están, claro, la mujer viene a ser el líder de ese hogar, y Dios lo bendice y Dios lo honrará también, porque bendecirá esa familia, bendecirá el esfuerzo de la madre, bendecirá también la dedicación a la crianza de los hijos de esa madre, y Dios bendecirá conforme a su voluntad. Pero dentro del núcleo familiar debemos aprender a sujetarnos unos a los otros. Esposa, entender la posición que Dios le dio a su marido. Pero maridos, esto no nos da, o varones, esto no implica que el hombre pueda abusar, o que la mujer se deje de abusar por su marido, o que se deje maltratar. No. Cuando lo que se refiere a la Escritura a ser sujeta a su marido, es en ese complemento perfecto. Que si el marido lleva al hogar a Cristo, la mujer sepa buscar también a Cristo. Si el marido se somete totalmente a Dios, que la mujer se sujete también a su marido, a sujetarse y someterse totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque esto trae bendición.
Esto es lo que Dios estableció y es el orden que a Dios le gusta. Es el orden que Dios conoce, que es propio porque Él nos creó y conoce toda nuestra manera intrínseca de cómo trabajamos, intrínseca y extrínseca. Ahora, no quiere decir, vuelvo a repetir, que la mujer debe dejarse maltratar o abusar, porque eso no es lo que la palabra nos dice. Es ser un complemento. Ahora bien, la escritura también nos dice que el marido tiene la obligación de amar a su esposa por sobre todas las cosas. El llamado del Señor a nosotros maridos, a los varones, no fue a que tengamos una sirvienta gratis, a que tengamos una entretenedora, a que tengamos alguien que nos lave, nos cuide, nos limpie, nos baña a los niños, nos cuida a los niños, nos limpie la ropa. No, el Señor no llamó a la mujer a ser una persona de servidumbre para el varón. No, nos llamó a amarla y todo lo que ello entañe. En el verso 25 nos dice: amad a vuestras mujeres, hablándole a los maridos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una llamada importante de atención que el Señor nos hace, porque nosotros, maridos, debemos estar dispuestos a entregarnos completamente por nuestras esposas, así como Cristo se entregó por la iglesia. ¿Cuál fue el valor máximo que Cristo mostró? El valor heroico máximo que Cristo mostró para su amada iglesia: el morir a la cruz. Se entregó completamente para que su iglesia, para que su esposa fuera redimida y fuera transformada y fuera lavada y sus pecados fueran desaparecidos. Entonces, como varones, tenemos una obligación muy grande delante de Dios. Y yo hago una llamada de atención a todos aquellos varones que no están llevando ese trabajo que Dios nos encomendó tal y cual el Señor nos los encomendó. Es nuestra responsabilidad amar a nuestras esposas. No es de que soportes a tu esposa, toleres a tu esposa, a que te lleves bien con tu esposa. No, la obligación es amarla. Porque si no, entonces, ¿para qué nos casábamos? ¿Para qué hacíamos ese compromiso delante de Dios y delante de la sociedad si no íbamos a cumplir nuestra palabra? Es triste que haya tantos hombres que quieran vivir de esa manera, huyendo de sus responsabilidades, dejándole a las mujeres todo el trabajo, dejándole a las mujeres toda la responsabilidad. Créame que el Señor va a llamar a cuentas a esos varones también. Y cuidado, hay mujeres también que están de acuerdo con este tipo de actitudes. Cuidado, mamás, cuidado, abuelitas, cuidado, tías, a veces de lo que se desarrolla en el varón. Hay abuelitas que dicen o mamás que dicen: no, que mi hijo no haga nada. A él está para que lo sirvan, no para servir. A mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, está para que le den. Él no está para dar, está para que le den, está para que le proveen, está para que le compren, está para que la regalen. No, hagamos a un lado esos pensamientos, porque si no, no estamos desarrollando el tipo de carácter que el hombre necesita desarrollar en su vida. Igual padres, con esa mentalidad de que: hijo, tú no tienes que aprender a hacer nada, tú no tienes que aprender a planchar tus camisas, tú no tienes que aprender a planchar tus pantalones. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué fomentamos? Varones faltos de responsabilidad. ¿Qué pasa? Yo no quiero enseñar a nadie, probablemente no estoy en la posición de decirle a nadie cómo debe de criar o no a sus hijos, o qué debe hacer dentro o fuera de su hogar, pero hagamos un momento, hagamos una pequeño ejercicio mental y tomémonos un momento para pensar cuáles son las ventajas y desventajas que tendríamos nosotros padres de no criar a nuestros hijos de una manera varonil y masculina. Cuando hablo de una manera varonil y masculina, no estoy hablando de que traiga sus botas, su sombrero y que ande bien parado y bien cuadrado. No, estoy hablando de hombres que sean totalmente varoniles en el sentido de ser totalmente responsables a la masculinidad que Dios le entregó. Totalmente responsables al don que Dios le dio, al regalo que Dios le dio de ser cabeza del hogar.
Varones, necesitamos crear y criar debemos crear el hábito de nuestros hijos y criarlos bajo esos hábitos de una masculinidad y una masculinidad completa en que ellos sean responsables y suficientes, que aprendan a que deben de ser proveedores, que aprendan a amar, que aprendan a respetar, que aprendan a compartir, que aprendan a ser desprendidos, que aprendan a proteger su hogar. Este es un reto muy grande y es una responsabilidad muy grande que nosotros varones tenemos de parte de Dios, una responsabilidad que Él nos otorgó. Por eso el enemigo está tomando ventaja sobre de nosotros. Tengo un muy buen amigo mío que trabaja o trabajó muchos años con jóvenes que tenían problemas de adicciones, problemas de cárcel, problemas de pandillas y mucho más. Y muchos de ellos le comentaban a mi amigo, y en unas pláticas que tuvimos le decían, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no tuve nunca una figura de padre en mi hogar. Nadie me dijo que estaba bien o que estaba mal hacer esto. Nadie me dijo de lo que debía hacer y qué no debía de hacer. Llegó un momento en que un muchacho, este amigo mío, estuvo aconsejando a un grupo de muchachos, y hubo un muchacho en particular que lo estuvo discipulando, lo estuvo aconsejando, y le dijo a mi amigo, dijo, yo no conocí ningún padre hasta el día de hoy. Dijo, ¿cómo me gustaría que tú fueras mi padre? ¿Cómo me gustaría que mi padre hubiera tomado ese tiempo para platicar conmigo, para enseñarme? Dijo, yo no estaría en este lugar, en un centro de rehabilitación. Yo no estaría en este lugar si mi padre me hubiera prevenido de tales cosas. Tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos, hacia Dios sobre todo. Tenemos una responsabilidad con la sociedad. Maridos, es nuestra obligación ser proveedores para nuestras esposas y también para nuestras familias. Y cuando hablamos de ser proveedores, hablo en todas las necesidades que nuestra esposa pueda tener y que nuestra familia pueda tener. Estoy hablando más específicamente en sus necesidades físicas, pero también en sus necesidades emocionales. Porque no se vale ser solamente proveedor, pero estar distanciados emocionalmente de nuestros hijos o de nuestra esposa. Sí, llegamos cansados de trabajo. Sí, tal vez el día en el trabajo fue pesado. Tal vez tuvimos discusiones en el trabajo. Tal vez la carga de trabajo que tuvimos nos trajo mucho desgaste físico, mucho desgaste mental. Eso es entendible. Pero tenemos tiempo todavía dentro de las 24 horas del día para descansar un poco y después retomar nuestras responsabilidades en el hogar. El verso 28 y el 33, del 28 al 33, nos dice que los maridos debemos amar a nuestras mujeres como sus mismos cuerpos, como nuestros cuerpos propios. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice la Escritura. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Un padre no puede andar bien vestido y comprarse las mejores cosas, proveerse él mismo los mejores gustos y tener a su familia en carencias. No puede, no debe un caballero estar en la opulencia de la elegancia y a su mujer tenerla totalmente descuidada. Decía mi abuelita, ahí van otra vez con las mismas garras, con la misma ropa de siempre. Decía como de manera de broma. Pero muchas veces esas bromas, esos chascarrillos, se vuelven parte de la realidad. Vemos hombres que son muy desconsiderados. Vamos a ponerlo claro. Son egoístas. Ellos quieren estar bien, presentables, lucir bien, verse muy bien y descuidan a sus esposas. Una de las cosas que es una moda hoy en día, especialmente entre los varones jóvenes, es que el hombre se va muy temprano al gimnasio, después a trabajar, sale de trabajar y se va al gimnasio. Y ya cuando llega a casa dice, ¿sabes qué? Ya no me quedan ganas de nada. Y la esposa dice, yo quiero ejercitarme también. Y el marido le dice, discúlpeme, no lo puedes hacer porque alguien tiene que cuidar a los niños. Eso no es equitativo.
¿Sería justo? Probablemente no. ¿Por qué no haríamos esto, varones? Y lo hablo y lo digo más personalmente. Decir, oye, ¿sabes qué? Yo me voy en la mañana al gimnasio y tú te vas por la tarde si así quieres. O sales a caminar, o sales a comprarte un helado, o nos vamos juntos a comprarnos un helado, un smoothie, un refresco, o lo que sea. O simplemente a caminar, cuando claro, las condiciones estén correctas para salir del hogar. Entonces tenemos una responsabilidad. No podemos proveer para nuestras necesidades, no podemos proveer para nuestros gustos y olvidar los de nuestra esposa, los de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque algún día le pediremos al Señor, el Señor nos pedirá cuentas de todo esto que hagamos. El hombre no puede proveer para sí mismo y no proveer para su familia. El hombre necesita sustentar su hogar de la misma manera que Cristo sustenta a la iglesia. Necesitamos aprender a proveer ese respaldo emocional que a veces nuestras esposas puedan estar necesitando. Algunas esposas trabajan, algunas esposas se dedican solo a la casa y algunas esposas trabajan y se dedican a la casa. Pero todas ellas llevan un nivel de estrés que necesitan que nosotros varones también les ayudemos a aliviar. Muchas veces debemos de hacer esto, decirle a nuestras esposas, ¿sabes qué? ¿Por qué no te tomas la tarde libre a hacer lo que tú quieres hacer y déjame yo cuido a los niños? Tal vez no se escucha conveniente o no se escucha muy atractivo, pero yo pienso que es justo y es necesario y así estuviéramos cumpliendo con el mandato del Señor, de ser proveedores, de entregarnos completamente, porque dice el verso 29, dice, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todos tenemos nuestra propia familia y cada quien ha sido otorgado con el derecho de guiarla con lo mejor de sus posibilidades, con lo mejor de su conocimiento. Pero no hagamos caso omiso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Yo no le estoy diciendo qué hacer, qué no hacer, a dónde salir o dónde no salir, qué comprar o no comprar. No, eso es cosa de cada pareja, de cada persona. Pero lo que sí les estoy diciendo es que no hagamos a un lado nuestras responsabilidades. La Escritura también nos enseña ahí mismo en el capítulo 6 de Efesios a que tengamos esa unidad familiar y que se distribuya y se haga más grande. No solamente a la pareja, que alcance a los hijos también. Si va conmigo a la Escritura en capítulo 6 de Efesios, en el verso 1, vamos a leerlo del verso 1 al 4, nos dice de la siguiente manera. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Palabras importantísimas que debemos nosotros tomar en consideración. Se nos recuerda a nosotros los hijos a obedecer y a honrar a nuestros padres. Cuando estamos ya dentro de nuestro matrimonio, dependemos menos de nuestros padres, pero la honra para ellos debe de estar ahí. Probablemente no puedas estar todos los días con tus padres, pero la honra debe de estar ahí. Y bendecirlos de la manera que tú puedas, conforme a tus posibilidades y aún un poquito más, porque la Escritura nos enseña que este es el primer mandamiento con promesa. Y en el verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también es una exhortación a nosotros como padres a criar a nuestros hijos de una manera sana. Y dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. No busquemos, padres, a que nuestros hijos se desesperen o se exasperen. Muchas veces el padre quiere forzar al hijo a estudiar una carrera que el hijo o la hija no quiere. O muchas veces el padre quiere forzar a su hijo que siga exactamente las pisadas profesionales o que siga exactamente los mismos métodos de estudio que su padre o su madre tuvo o que siga las mismas metas que su padre o su madre tuvo. Vamos a hablar y dividirlo en dos partes.
Hay lo espiritual y hay lo carnal. En lo espiritual es sano y es bueno y es recomendable que los padres enseñen a los hijos a ser guiados, a que los imiten en su caminar con Cristo, a que los imiten en las cosas agradables al Señor, en las cosas que traen buena conciencia al hombre y que sobre todo nos lleva a un enfoque, nos lleva a una cercanía más con Cristo. Eso es totalmente aceptable. Pero en lo carnal, en lo que viene a ser a nuestras manera que nos desarrollamos socialmente, no siempre podemos obligar a los hijos a hacer lo mismo que nosotros. Se le pueden inculcar las cosas, se le puede inculcar un gusto, pero va a llegar un momento en que el hijo o la hija va a desarrollar un gusto distinto. Yo tengo un ejemplo que darle en mi propia persona. Yo le estoy inculcando a mi hijo, tengo un hijo y una hija. Mi hija es muy pequeña todavía, pero mi hijo, que es un poquito más grandecito, yo le estoy inculcando el aprender un instrumento musical y le gusta. Lo voy a guiar todo el tiempo que sea posible. Todo el tiempo que esté bajo mi cuidado, lo voy a guiar y lo voy a encaminar a que aprenda. Lo voy a motivar, lo voy a enseñar y quiero que aprenda. Pero ya va a llegar un momento en su vida en el que él va a tener que tomar una decisión, si continúa o no. Es una plática que he tenido yo con mi esposa y dijimos, vamos a enseñarlos, vamos a encaminarlos, vamos a apoyarlos, pero en el momento en que decidan partir de ese gusto o ya no seguir adelante, deseen no aprender más, eso ya va a ser decisión de ellos. El versículo 4 nos habla claramente que debemos de llevar esa disciplina siempre en el hogar y hacer, nos dice ahí, amonestaciones del Señor, que siempre los llevemos bajo el caminar de Cristo, imitando a Cristo, imitando las cosas que corresponden al camino de Dios. Pero este mismo capítulo nos habla de un poquito más que voy a tocar brevemente y lo vemos desde el verso 5 en adelante y nos dice de la siguiente manera: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Sabemos claramente en nuestros días ya no existe la servidumbre de la manera que existió en los tiempos de Pablo, ya no existe la esclavitud, ya no existe la compra y venta de seres humanos, bueno, no al menos legalmente. Sabemos que bajo las sombras todavía se hacen atrocidades con la humanidad que Dios le entregó a los seres vivientes. Pero hoy en día nuestras leyes amparan la libertad de cada individuo tal y cual nos creó Dios. Pero vamos a traducir esto a nuestros días que vivimos hoy. Los que somos empleados y los que son empleadores. El que realiza un trabajo como el que lo ofrece. El llamamiento es a una excelencia. La excelencia de representar a Cristo como empleado, pero también como empleador. Desechando totalmente la injusticia y por contraparte destacando la justicia, desechando la deshonestidad y destacando la honestidad y desechando toda falta de integridad. Es importante que los que somos empleados respondamos bien a nuestros empleadores, que demos un buen ejemplo de que estamos imitando a Cristo, que demos un buen ejemplo de que somos hombres y mujeres que hemos creído y hemos sido transformados por el poder del Señor en nuestras vidas y que no somos iguales a como pudimos haber sido antes y que no somos unos más del montón. No somos alguien que trabaja para sus propias, voy a decirlo así, para sus propias ganas de sobresalir. No,
sino que antes trabajamos para dar un testimonio agradable de que somos hijos de Dios y sobre todo para nuestra subsistencia. Pero también, claro, nos gusta sobresalir en lo que hacemos. Cuando digo yo, hermano, que destaquemos, es que hagamos las cosas como la Biblia nos enseña, como si las estuviésemos haciendo para Dios y no para los hombres. Y que seamos empleados de honestidad, de integridad en todos los aspectos. Y también a los empleadores que sean justos, que sean honestos y que siempre protejan la integridad tanto física como moral de sus empleados. No puede un empleador decir que ama a Cristo y tratar a sus empleados con la punta del pie. No puede ser así. Tiene que ser a través de justicia, tiene que ser a través de la honestidad, de la integridad. Para concluir este pequeño estudio, quiero compartir una última porción de la Escritura con usted, un ejemplo más de cómo imitamos a Cristo. ¿Cómo imitamos a Cristo también? Pues tomando ejemplo de quienes nos preceden en el Señor. Aquellos que han caminado o que están caminando antes que nosotros en ese santo caminar de nuestro proseguir en el Evangelio. Filipenses capítulo 3, en el verso 17, nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 3, verso 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El contexto del capítulo 3 del libro de Filipenses es una invitación de Pablo a proseguir a la meta, a proseguir al blanco que hay en Cristo Jesús. Cuando leemos en Filipenses del capítulo 3 y leemos el verso 3 y 14, nos da una amplitud para entender que antes tuvimos una vida que no se asemeja a la que hoy vivimos. Vamos a leer, dice capítulo 3, verso 13 y verso 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta invitación es para mostrar una total diferencia entre lo que fuimos antes y lo que somos hoy. En dejar atrás todo lo que antes fuimos que deshonraba a Dios. Todo lo que antes fuimos que desagradaba a Dios, que destruía y dividía nuestra familia y nuestras propias vidas. Y que ahora nos enfoquemos en lo que ahora tenemos en Cristo, esa transformación, en lo que somos el día de hoy. Debemos imitar a aquellos que nos han enseñado a caminar con Cristo, aquellos que nos han enseñado su palabra, aquellos que nos han enseñado con sus hechos el amor de Dios. Antes fuimos mentirosos tal vez fuimos llenos de vicios, llenos de faltas y llenos de pecados, pero dejemos eso atrás. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que soy en Cristo, una persona honesta, una persona perdonada, una persona transformada, una persona perdonadora, una persona que imita a su Señor y Salvador. El verso 14 nos motiva a seguir a una meta. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La invitación es que imitemos también a aquellos que nos han precedido en caminar hacia la meta de la salvación eterna, hacia la meta en Cristo Jesús. Al día que estemos con nuestro Señor Jesucristo, que enfoquemos nuestra vida a enfocar nuestros ojos en eso, que un día estaremos con Cristo. Que no amemos al mundo y a sus placeres que son pasajeros. Que no hagamos nuestros tesoros en esta tierra donde perecen. No hagamos esos tesoros donde el ladrón roba, donde hay hurto, donde la polilla destruye, donde el óxido, el hollín corrompen, destruyen. La invitación es que hagamos nuestros tesoros en el cielo.
que busquemos ser cada día más y más como el Señor, conocerle más y más con el Señor. Que realicemos obras dignas de nuestro llamamiento. Que demos frutos dignos del llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. El verso 17 en adelante, hasta el 21, nos dice que hay personas que no siguen estos consejos, ni tienen su mirada puesta en Cristo, sino todo lo contrario. Tienen su mirada puesta en lo que es material. Dice así la Escritura: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El verso 18 nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay personas, aún dentro de nuestros grupos de fe, que no imitan lo bueno. Hay quienes no imitan a los que nos han precedido o los que nos preceden en nuestro caminar con Cristo. Hay quienes solamente aprenden lo malo de los demás o quieren ver solamente lo malo de los demás. Hay hombres y mujeres que imitan a sus líderes buscando lo bueno, pero hay quienes que buscan en los líderes solamente lo malo para tener una justificación a sus actitudes. ¿Por qué? Porque muchos somos buscadores de nuestra propia de nuestro propio deseo, de nuestra propia satisfacción. Como menciona Pablo, dice que su Dios es la comida, son las viandas, es el vientre, es lo que pasa. Lo que la gloria es su vergüenza, cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, solo piensan en el placer, solo piensan en lo que te trae alguna satisfacción momentánea. No están poniendo sus ojos en lo eterno. Hay quienes dicen, el mundo se acaba mañana y todos nos vamos a morir. Sí, pero cuando mueras, ¿a dónde vas a ser tu eternidad? Porque simplemente estar y ser parte dentro de una comunidad de fe, dentro de una iglesia, no te garantiza una salvación, porque no todos los que asisten a una iglesia son salvos. Las alabanzas dentro de un servicio, o que levantan sus manos, o que lloran mucho, tienen una verdadera relación con Cristo. Hay quienes han estado dentro de las congregaciones por años, pero jamás le han dado una oportunidad a Dios en su corazón. Y en la iglesia viven una vida, pero fuera de ella viven una totalmente opuesta. Tienen una apariencia de piedad, pero fuera del ojo cristiano, fuera del ojo de su comunidad de fe, fuera del ojo de su iglesia, viven una vida totalmente desordenada y en contra de lo que Dios llama a que vivamos. Entonces es una invitación para cada uno de nosotros que imitemos lo bueno, que imitemos a aquellos que tienen su esperanza en Cristo, que imitemos a aquellos que se complacen en servir al Señor. Porque hay muchos hombres y mujeres que imitan el carácter, el amor de Cristo. Y a ellos también se nos aconseja la Escritura, nos aconseja Pablo, que también aprendamos a imitarlos. Cuidado, hermano. Cuidado. Vivimos en este mundo, mas nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía ha sido ya transformada. Nuestra ciudadanía ha sido ya traspasada de este mundo ahora al reino eterno en Cristo. Nuestra ciudadanía está ahora con Cristo Jesús. A donde quiera que Él esté, ahí también nosotros estaremos cuando Él nos llame o a su presencia
o Él venga por su pueblo. Tenemos usted y yo una responsabilidad, y es imitar a Cristo. No se le olvide que nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto de santidad. Que el Señor Jesucristo es el modelo perfecto de amor. Que nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto de mediación hacia el Padre. Y sobre todo es el modelo perfecto de nuestra redención. Yo lo quiero invitar que nunca se le olvide que tenemos un compromiso. Y ese compromiso es honrar lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Él ya lo hizo y lo hizo de una manera totalmente gratuita. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad de responder a ese amor con la misma entereza y con la misma integridad del cual nosotros lo recibimos. Sed imitadores de Dios como hijos amados, es el consejo. Que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, imitemos a aquellos que nos han precedido en el Señor y que siempre busquemos honrar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos. Yo quiero invitarle en este momento a que cierre sus ojos y que oremos por unos instantes y pidámosle al Señor que su palabra venga a nuestra vida, a nuestra mente cuando la necesitemos. Acuérdense que el Señor le dijo a sus discípulos que no se preocuparan por qué habrían de decir cuando fueran presentados o tuvieran que presentar defensa o tuvieran que dar argumento alguno, ya que el Espíritu Santo recordaría todas las palabras que el Señor Jesucristo les había dado. Tomemos ventaja de esa promesa y pidámosle al Señor que esa palabra que Él ha sembrado en nuestro corazón, en el momento que la necesitemos, que necesitemos imitar a Cristo, venga a nosotros ese recordatorio, que el Espíritu Santo nos haga recordar quiénes somos y nuestra responsabilidad y de qué maneras también podemos nosotros seguir honrando al Señor. Cierre sus ojos por unos instantes. Padre, muchas gracias, porque las palabras que encontramos escritas son de consejo, porque hablan a nuestras vidas y llaman a nuestra conciencia a no olvidarnos de que todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor, fue perfecto, que todo lo que tú nos entregaste fue completo. Pero ahora tenemos nosotros una responsabilidad y simplemente es vivir como tú viviste. Vivir amando a nuestro prójimo. Vivir sometidos a Dios. Así nos lo enseñaste, Señor Jesucristo. Cuando te preguntaron los primeros mandamientos, cuando te preguntaron, Señor, cuáles eran los mandamientos más grandes, o el mandamiento más grande, tú lo dijiste, es amar a nuestro Padre por sobre todas las cosas. Pero también, igualmente y conjuntamente, amar a nuestro semejante. Y en otra ocasión, tú lo hiciste claro decir, Señor, y cuando lo dijiste de esta manera, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros si no podemos dar nuestra vida por uno de nuestros amigos? ¿Qué amor tan mayor hay o mayor que sea que alguno pone su propia vida por alguno de sus amigos? Y como la palabra también, Señor, nos dice que tú nos mostraste tu gran amor al morir en la cruz. Y que no podemos decir que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano. Señor, yo te ruego que nos permitas hacer cambios en nuestras vidas. Si no hemos caminado
de una manera agradable a ti, conforme a tu voluntad, conforme a tus preceptos, conforme a tus estatutos. Que el día de hoy, Señor, podamos hacer un cambio de dirección. Porque yo puedo entender que todavía tu palabra se hace presente, como en el libro de Apocalipsis, cuando llamas y dices, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y muchas veces aquellos que nos decimos que somos cristianos o que nos decimos que somos tus hijos, hemos hecho caso omiso a tu voz. Ayúdanos, Espíritu Santo. Trae a la memoria estas palabras para que podamos recordarlas, para que podamos ponerlas en acción sobre nuestras vidas. Yo te ruego, mi Dios, que bendigas a todos aquellos, mi Dios, que claman con un corazón sincero, que quieren conocerte más. Pon tus manos, Señor, pon tu mano de poder sobre tu pueblo y sobre aquel que todavía no es parte de tu cuerpo y de tu pueblo, pero tú lo has de llamar, Señor, para salvación. Úsanos para hacer ese medio. Yo te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Es mi más sincero deseo de que siempre nos recordemos de una cosa. El Señor nos dejó promesas hermosas. Nos dejó instrucciones para que podamos caminar y seguirlo. Muchas veces el camino va a ser difícil, pero no va a ser imposible, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero darle un anuncio a los hermanos de la iglesia New Vision Community Church de aquí de Laredo, que esta semana se han abierto las puertas una vez más. Hay bendición sobre nuestra casa, hay bendición sobre nuestra congregación, sobre nuestra comunidad, y se va a estar entregando a partir del día de mañana leche para las familias. Si usted tiene necesidad, pasen a la iglesia a recoger 2 galones de leche por familia. Es una bendición, hermano. Y si usted tal vez no la necesita, pero sabe que su vecino la necesita, recójala. Recójala y llévesela a su vecino. Bendígalo. Tal vez esa va a ser una oportunidad en que usted le muestre el amor de Cristo a su vecino. Podrás decir, pero es que yo no la compré. ¿Qué sacrificio tiene eso si yo no lo compré? Pero sí fuiste obediente a ir a recoger, a hacer un tiempo en tu vida, hacer un tiempo alejado de tus responsabilidades y tal vez de tu familia, para ir a recoger esa provisión para alguien que tú sabes que tiene necesidad. Va a haber leche, probablemente pueda haber algunos otros artículos. A partir del miércoles, ya del día de mañana, pueden recoger dentro del horario que van a estar operando la iglesia, de 11 de la mañana, creo que es hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Tome la oportunidad. Vuelvo a repetir, si conoce usted a alguien que tenga necesidad, recoja para ellos y provéales. Hermanos, es mi deseo que sigan siendo bendecidos por el Señor. Nos vamos a ver la próxima semana para otro estudio. El día domingo, sintonícenos. Vamos a estar alabando al Señor. Vamos a estar escuchando el consejo de la palabra. Y comunidad, iglesia, sigamos orando para que el Señor nos dé luz verde cuando es el tiempo correcto para nosotros, para nuestra congregación, de abrir nuestras puertas. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo, a donde quiera que esté llegando esta señal. En Laredo, fuera de Laredo, a personas de nuestra congregación o amigos que se sintonizan, que no son parte de nuestra congregación, pero son amigos y hermanos en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Reciban saludos de parte mía y de todas las personas que están colaborando en este día para hacer posible que esta señal llegue a sus hogares. Dios los bendiga. Gócense
en el Señor. Vamos a seguir adelante porque el Señor está con nosotros y tenemos a su Espíritu que nos guía en todo nuestro camino. Dios los bendiga.